Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro espacio Mega QM Canales. En esta oportunidad, atento a que Rodrigo se encuentra de vacaciones junto a su familia, nos pareció enriquecedor sumar la mirada de Leandro Sicarelli. Leandro es magíster en economía y se especializa hace 10 años en finanzas y política monetaria. A lo largo de su carrera profesional trabajó en el Banco Central, Ministerio de Economía, un reconocido banco comercial. Fue jefe de research también en el ICB, director de una LIC y actualmente es consultor de empresas. Aparte de su carrera profesional, Leandro es el autor del podcast más escuchado del país, Financiero, Monetario e Irreverente. En el mismo, de frecuencia semanal, narra de manera llana y entendible para todo público los sucesos financieros y monetarios que ocurren en el país y en el mercado global. Su capacidad de comunicar de manera entendible lo ha llevado a posicionarse como un referente en temas financieros y monetarios. Por dicha razón, es consultado de manera recurrente por los medios más importantes del país, ya sea programas de televisión, radios, medios gráficos u otros formatos. Y también por esa razón nos pareció interesante escuchar su mirada y compartir con ustedes su análisis. La idea, como siempre, en nuestro formato, todo lo que quieran ir consultando lo pueden hacer en el chat de preguntas y respuestas. Al final de la charla de Leandro, en los últimos minutos compartiremos un poquitito qué estamos viendo en la industria de fondos y los productos que destacamos para transitar este escenario en las próximas semanas. Así que sin más, Leandro, te dejo la palabra. Gracias por estar hoy a la Bueno, mañana con nosotros. Diego, gracias por la presentación y por la invitación. ¿Me escuchan todo bien ahí? ¿Ven la pantalla? ¿Está todo ok? Y arranco. ¿Estamos ok? Bueno, el título de la presentación es una normalización anticipada, y porque básicamente vamos a estar todo el día flotando sobre la idea de que, producto del resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, al gobierno no le quedó otra alternativa que encarar un proceso de normalización macroeconómica que después lo vamos a ver. Se compone esencialmente de dos patas. Voy spoileando un poco y después desarrollamos punto por punto. Em, Llegamos a la elección con un mercado de dinero sumamente desequilibrado en pos de mantener un mercado cambiario relativamente estable. En ese proceso se quemaron un montón de herramientas, se tensó mucho el equilibrio y bueno, todos sabíamos que en algún momento iba a tocar de alguna manera normalizar el mercado de dinero, y eso iba a implicar probablemente un equilibrio nuevo en el mercado de cambio. Entonces, la idea hoy es sobrevolar qué tanto conseguimos un nuevo equilibrio, qué tan estable es ese equilibrio, cómo se llegó y cómo sigue la película hacia adelante. Em, Les digo la verdad, armamos la presentación, más allá de los problemas técnicos y de salud que tuve. Cuando la armaba decía, voy a tratar de ir a lo concreto, y para ir a lo concreto pensaba cuáles son las dudas que me quedan en todo este proceso, o cuáles son las preguntas que yo tendría que tratar de responder hoy en una presentación relativamente breve. Y las preguntas son un poco las que tienen listadas acá, digamos. ¿Qué fue lo que pasó que desde la salida del cepo, lo que llamamos la salida del cepo ahí con el programa con el fondo a mediados de abril, qué fue lo que pasó que se deterioró todo tan rápido? ¿Cómo puede ser que ese programa que había sido, la verdad, bien diseñado y hasta bien recibido, uno lo puede mirar en la compresión de riesgo país que tuvimos desde el anuncio hasta la implementación, eh, por qué hoy parece que no funciona? ¿Qué es lo que falló en el medio? Y la pregunta genuina que nace es de si estamos yendo en la dirección correcta, si este esquema cambiario y monetario es lo que el país necesita y es un paso hacia un país más normal. Y bueno, en el marco de todo eso me van a quedar algunas preguntas que alguna respuesta ensayaremos, que si lo que pasó es circunstancial o si va a perdurar, si mantendremos estos problemas en el periodo, en un periodo de tiempo más prolongado, y si este nuevo equilibrio que hemos encontrado, porque estamos en un nuevo equilibrio, es un poco spoileo la respuesta, estamos en un nuevo equilibrio, daría la sensación que sí, si el mismo es sostenible. Bien, les voy a spoilear, para mí la respuesta es no, no es sostenible lo que tenemos hoy, solo para que se queden hasta el final y les voy a contar por qué. Entonces, bueno, ¿cómo ordené la presentación para responder esta serie de preguntas? Básicamente con cuatro pilares. Voy a arrancar de lo más conceptual para llegar a lo más puntual. Em,
Lo primero quiero hacer un recap, un poco apalancándome en la presentación de Rodri del mes pasado, que la estuve mirando, y me parece que deja algunos disparadores que están buenos para retomar, que tiene que ver con lo conceptual, digo, y la propuesta inicial, o sea, lo que se supone que nosotros íbamos a hacer desde mediados de abril para acá en términos cambiarios y monetarios. Explorar un poco de si esa línea estaba bien o estaba mal, si estábamos yendo en la dirección correcta o no, y explorarlo desde lo conceptual, ¿por qué? Porque en principio de lo que se supone que íbamos a hacer, no estamos haciendo mucho. En realidad hoy tenemos otro esquema monetario que no es el que el gobierno presentó con el programa del Fondo Monetario. Sobre eso, sobre la implementación y sobre el esquema que quedó finalmente, vamos a hablar en la segunda parte. Sobre la tercera vamos a ir a lo que nos atañe ahora, que es la situación de liquidez actual. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Por qué ayer el Tesoro hace una colocación y le sale relativamente bien? ¿Por qué las curvas están un poco menos presionadas? ¿Por qué de repente hay tomado en simultánea 3 billones de pesos? Digo, ahora de repente sobra liquidez. ¿Qué pasó? Bueno, narrar un poco cómo se acomodó la liquidez, cómo sigue para adelante, y sobre el final les voy a contar por qué para mí este equilibrio que logramos no es muy sostenible, viene más que nada por el lado del frente externo. Así que ahí revisar un poco tema de vencimientos, depósitos del tesoro, estrategia financiera en dólares y demás. Bueno, arranquemos. En lo conceptual, digo, tomo algo que vi que mencionaba Rodri en la presentación anterior, vinculado a esto de los regímenes de política monetaria. Bien, ahora siento que hay mucho detractor del control de agregados monetarios. Bien, creo que como tuvimos un estrés financiero muy grande en este mes y medio, hay muchos analistas que empiezan a sostener que en realidad el error es tratar de controlar los agregados monetarios, que Argentina debería, no sé, entonces ensayar qué otra cosa, porque si flotar es lo correcto y controlar agregados monetarios no gusta, daría la sensación que sobrevuela del aire la idea de hacer política monetaria con la tasa de interés. Bien, la mayoría de los bancos centrales que usan la política monetaria a través de la tasa de interés, que hoy nobleza obliga son la mayoría, funcionan con metas de inflación. Bien, la meta de inflación es el Banco Central establece una meta y utiliza la tasa de interés y las expectativas como herramienta de política monetaria. Bien, Argentina ensayó algo así a fines de 2015, entre fines de 2015 y les diría fines de 2018. Solo funcionó mientras ingresaron una cantidad bestial de capitales al país, ya sea bajo la forma de deuda, bajo la forma de inversiones extranjeras. En realidad, en el primer estrés financiero que tuvimos con ese esquema, volamos por los aires. Y es natural que eso suceda porque uno tiene que entender que regímenes de política monetaria que trabajen con la tasa de interés y las expectativas están apalancados en dos cosas que Argentina no tiene, que son profundidad del sistema financiero. Piensen que para la media de la región el crédito y los depósitos sobre el PBI rondan el 70%, cuando en Argentina en el mejor de los casos es 10%. Economía desarrollada están arriba del 100%. Entonces, vos hacés política con la tasa de interés porque el ingreso disponible de las personas en principio depende de la tasa de interés porque hay mucho apalancamiento. Bien, entonces vos moviendo la tasa de interés modificás el ingreso disponible de las personas y eso afecta al consumo de manera directa. Entonces vos podés controlar la actividad y la inflación con la tasa de interés porque tenés mucho apalancamiento. Argentina tiene un décimo del apalancamiento de comparables que usan ese régimen monetario. Y aparte hay otra cuestión que es la credibilidad. Los bancos centrales que hacen política monetaria con la tasa de interés, en realidad el 80% de la política monetaria es hablar y conducir las expectativas y dar guidance a través de la comunicación. Eso lo hacen porque tienen credibilidad. Argentina no tiene ninguna de las dos, no tiene ni un sistema financiero profundo ni tiene credibilidad, con lo cual intentar ir a un esquema donde vos controles la tasa de interés y el tipo de cambio flote es suicida en las condiciones en las que está Argentina. Lo que no quita que el control de agregado sea perfecto, vaya a salir perfecto, o cualquier agregado sea lo mismo controlar. No es lo mismo controlar el M2 que la base monetaria o que un agregado inventado como la base monetaria amplia. Son cosas distintas. Ahora, el punto es, y lo planteo en términos de el trilema de la política monetaria, y creo que algo de eso Rodri habló en la presentación anterior, y creo que es eso, lo que hay que entender es que estamos en un proceso. ¿Bien? El zoom out de todo este proceso de lío y estrés financiero nos tiene que igual confirmar y dejar la certeza de que estamos haciendo el camino correcto. Todos los países que tuvieron problemas de nominalidad, problemas de alta inflación, hicieron el camino que estamos haciendo. Se estabiliza con el tipo de cambio anclado, esa es la forma de estabilizar. Todos los países que tuvieron alta nominalidad hicieron algo parecido. Una vez que la estabilización
te compró algo de margen, que la nominalidad ya es más manejable, tratás de hacer spread discovery con el FX, con el tipo de cambio. Ahí lo que hacen los países es no se van directamente a una flotación limpia, sino que utilizan mecanismos de bandas. Después las bandas son más chicas, estables, más gruesas, menos estables, van creciendo, increciendo. La base está quieta, la de arriba crece, las dos divergen. Hay distintas formas de bandas, pero todos ensayan algo así. Lo que hacen es, hacen un salto en el trilema, dejan de controlar el tipo de cambio entre ciertos márgenes. Bien, ahora lo vamos a ver por ahí con otro esquema. Una vez que tienen eso más o menos resuelto, digamos, terminan de liberar los controles de cambio, estabilizan de manera permanente. Bien, lo que le da la flotación de tipo de cambio es sostenibilidad a la estabilización. La primera parte de la estabilización siempre está la discusión de si es sostenible, no solo por el ajuste fiscal, la corrección de precios relativos, lo social, lo electoral, sino por lo cambiario. En esa primera, nos pasaba la segunda parte del año pasado. Como el tipo de cambio estaba controlado por el gobierno con este crawling peg, la duda quedaba de si cuando vos liberes este tipo de cambio iba a funcionar o no. Por eso salimos a tratar de flotar y hacer prediscovery y ver dónde estaba el equilibrio, tener una mejor foto. Bien, eso lo que hace es que una vez que vos tengas un tipo de cambio relativamente de mercado, todo lo otro que hiciste sea sostenible. ¿Por qué? Porque en principio nadie prevé que venga una devaluación hacia adelante que rompa todo lo que construiste. Bien. Recién cuando vos tengas todo eso hecho, la estabilización, cuando esa estabilización luzca permanente, cuando el tipo de cambio flote y cuando el sistema financiero gane apalancamiento y vos tengas credibilidad, podemos llegar a ensayar alguna cosa como controlar la tasa de interés o trabajar con metas de inflación. Bien, de vuelta, la conclusión de esta filmina no es hacer revisionismo histórico, es simplemente contar que todos los países del mundo que llegaron a metas de inflación, que llegaron a usar la tasa de interés como herramienta de política monetaria por excelencia, pasaron por control de agregados. Entonces, Argentina está yendo en la dirección correcta. Una de las preguntas que hacía de manera inicial es, sí, tenemos mucho estrés de corto plazo, la implementación fue fallida, el acuerdo con el fondo nos deja un montón de dudas, no sabemos si van a durar las bandas, pero digo, definitivamente el camino es este. Bien, es con control de agregados y con un tipo de cambio lo más flotante que podamos ensayar hasta que termine la estabilización, que es un proceso que no termina de finalizar. Bien. Después, obviamente, cómo funciona el esquema. El esquema, al tener bandas, lo que te dice básicamente es, siempre que vos estés por dentro de las bandas, vos tenés libre movilidad de capitales y política monetaria autónoma, que es controlar la cantidad de dinero, que es en principio el M2. Ahora vamos a ver eso si es así, si cambió o no cambió. Lo que digo es, siempre que te vayas a los extremos de las bandas, lo que estás haciendo es saltando de lados del trilema. Vas a mantener la libre movilidad de capitales, pero vas a pasar a controlar el tipo de cambio. Bien. Esto es simple, lo voy a explicar rápido, entiendo que todos lo entienden, pero por las dudas, digo, es tan simple como decir la cantidad de dinero está fija. Ahora, si el dólar se va al techo de la banda, yo voy a vender dólares para mantener ese precio, para defender ese precio. Y ahora, sobre el final, vamos a hablar de qué significa la banda, si es una zona de intervención o si de verdad estamos comprometidos a defender ese precio. Cuando yo vendo dólares, saco peso de la economía, con lo cual la cantidad de dinero cambia. De alguna manera lo que estoy haciendo es soltar la cantidad de dinero y controlar el tipo de cambio. Bien, estoy saltando del lado del trilema. Eso es un esquema monetario flexible. Es algo así como si el tipo de cambio está dentro de las bandas, floto. Bien, me animo y me preocupo por la cantidad de dinero. Si se me va al techo o al piso, abandono lo de controlar la cantidad y me preocupo por el tipo de cambio. Bien, y la cantidad del mercado de dinero se endogeiniza. Bien, esto es importante porque, por varias cosas. Primero, nos va a servir también para entender cómo funciona el corredor de tasas, que ahora está como restituido. Y segundo, porque no es solo el esquema cambiario, lo que anunciamos conceptualmente en abril en el acuerdo con el fondo, que el esquema cambiario se entiende más fácil. Digo, son dos bandas, 1400, 1000, se van ampliando. Por adentro no me meto, en las bandas me meto. Digamos, es bastante simple de entender, más allá de que haya funcionado medio distinto, pero digo, en principio era eso. También hay que entender que dentro de las bandas el gobierno parecía que iba a ensayar un cambio en el agregado monetario que controlaba. Bien, este famoso cambio por lo que llamábamos base monetaria amplia pasaba a ser el M2 transaccional. Y ahí teníamos una primera cuestión, no es por hacer revisionismo, sino para entender cómo llegamos a donde estamos hoy, que es, nosotros teníamos un control de agregado monetario sobre un agregado que inventó el gobierno, que era la base monetaria amplia, que no era otra cosa que la base monetaria más los pesos en la cuenta del Tesoro, más las LEFIs, ¿bien? Que estaba establecido en 47,7 billones de pesos para siempre. ¿Mm? ¿Cuál era la preocupación que nosotros teníamos? La preocupación es que la economía se iba remonetizando, el crédito aumentaba, se creaban depósitos, había necesidad de pesos para encajes, la gente se animaba a tener más pesos porque la inflación bajaba,
¿eh? Entonces, en ese contexto de remonetización, el azul, que es la base monetaria, se iba comiendo los pulmones de liquidez que quedaban. ¿Bien? Y como la cantidad era 47,7 fija, lo que nosotros empezábamos a ver es si esto sigue así, en algún momento el azul se va a comer todo el pulmón de liquidez y las tasas reales van a subir mucho. ¿Mm? Yo no sé si se acuerdan que en algún momento la curva CER empezó a tener una pendiente muy pronunciada, lo que te marcaba que las forward descontaban tasas reales más altas, crecientes en el tiempo, y una curva que se achata o hasta se invierte, que fue finalmente lo que pasó. A mí cuando me preguntan por qué se invirtió la curva, la respuesta es porque la curva había tomado esa pendiente, con forward que descontaban, una curva que se invertía, porque nosotros teníamos de frente un problema de liquidez. Y el esquema que se suponía que venía a solucionar eso, no lo solucionó. Entonces la curva hizo lo que dijo que iba a hacer. Finalmente se materializó el miedo que teníamos. ¿Por qué pasó eso? Bueno, cuando el gobierno cambia el esquema monetario, nos dice, voy a controlar el M2, que es un control que al principio era lo controlo, después solo lo tengo de referencia. En concreto lo que nos dijo es, no controlo más la base monetaria amplia, voy a controlar el M2. Y lo positivo es que la trayectoria que el gobierno le daba al M2 ya no era una línea fija como los 47,7, sino que era esta trayectoria roja que vemos acá creciente, que es esta línea punteada celeste. Era lo que yo estimaba que te iba a dar, que te iba a pedir de M2 la economía solo por estacionalidad y nominalidad. Es decir, que la diferencia entre el rojo y el celeste, esta diferencia que tienen acá, em, lo que daba era espacio para la remonetización. O sea, lo que solucionaba era este problema, en principio, este problema que teníamos en la previa. Por eso el esquema para mí venía de alguna manera a resolver alguna duda que teníamos. Obviamente, la operatoria con M2, controlar un agregado como el M2 es mucho más difícil que controlar un agregado como la base monetaria o la base monetaria amplia, como quieran llamarlo. Bien, ¿por qué? Porque el M2 tiene adentro el multiplicador bancario, o sea, tiene la capacidad de los bancos de generar depósitos cuando prestan. Entonces, ahí hay una primera complejidad que es, administrar el M2 se hace a través de guidance de liquidez. El M2 tiene adentro los depósitos que son producto de los créditos que los bancos dan. Como Argentina es una economía que tiene apalancamiento casi nulo, la capacidad de endeudamiento, o en realidad la voluntad de endeudamiento del público es infinita, con lo cual, en última instancia, quien decide hasta dónde van a ir los préstamos son los bancos. Bien. ¿Cómo funciona este esquema en términos conceptuales? El Banco Central pone la base monetaria, pone un porcentaje de encajes y sobre eso los bancos juegan y multiplican hasta donde se sienten cómodos. Multiplican hasta donde los scoring le dan que la gente pueda seguir tomando crédito. Multiplica hasta donde piensan que con las tasas que hay la gente va a poder repagar esos créditos. Y multiplican hasta donde se sienten cómodos con la liquidez que tienen. Bien, entonces hay que entender que la política monetaria a través del M2 se hace en consonancia con los bancos. El Banco Central ya no puede hacer política monetaria solo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el Banco Central en este esquema si quiere que el M2 sea más chico, más grande? Bueno, puede restringir la base monetaria, ¿bien? ¿Cómo? Haciendo operaciones de mercado abierto, sacando liquidez o metiendo liquidez. Cuando el Banco Central vende el CAPS y se lleva pesos, el crédito queda igual. Lo que sucede es que el apalancamiento implícito de los bancos aumenta, ¿bien? ¿Qué espera uno ahí? Y bueno, uno espera que si los bancos se sienten un poco menos incómodos, recobren crédito. Pero eso es algo que deciden los bancos. Bien, se entiende que, o sea, funciona de manera indirecta. Y vamos a un esquema un poco más complejo, si se quiere. Bien, y después tenés otro problema serio ahí, que es, me voy a adelantar, los bancos ya llegaban a ese nuevo esquema súper prestados. Bien, acá tienen dos indicadores simples que son el ratio de créditos sobre depósitos en pesos y en dólares, y la liquidez amplia del sistema, esto es todo pesos, pero depósitos vista y el total de depósitos, en mínimos históricos. Es decir, que vos agarraste este cambio de esquema con los bancos ya súper prestados para la comparación histórica, ¿bien? Sigue siendo bajo, sigue siendo en comparación con otras regiones menor, pero digo, el boom de crédito que nosotros tuvimos desde la creación de las LEFIs hasta hoy hizo que agarres a los bancos con un grado de apalancamiento muy grande, ¿bien? ¿Qué fue lo que fuiste haciendo? Le fuiste moviendo los activos de liquidez, le fuiste sacando todos los activos de liquidez, le fuiste pidiendo liquidez en el Banco Central, a fin de, en principio, hacer sentir incómodos a los bancos con este grado de apalancamiento. ¿Qué hicieron los bancos? Empezaron a desapalancar. Bien. El punto es que esa política fue muy brutal porque ya agarró a los bancos apalancados. Bien.
Vamos a ir de a poco. Entonces, en principio, este cambio de esquema que venía a resolver este problema de liquidez con el que nos íbamos a enfrentar, íbamos a tener que ver cómo funcionaba la implementación, porque ya no es tan fácil de controlar el M2. Bien, tenemos que pasar por adentro de los bancos y el multiplicador. Bueno, ¿qué pasó al final? O sea, finalmente, eso es lo que estaba en los papeles. ¿Qué pasó en la implementación? Se hizo algo totalmente distinto. Bien, la implementación fue distinta, falló y nos depositó en otro esquema que nadie nunca explicó, más allá de un tuit de Caputo, pero es como estamos funcionando hoy. Entonces, veamos cómo estamos funcionando hoy. Yo lo pienso así. ¿Qué tan restrictivo es el esquema monetario? Entonces yo lo pienso de esta manera. Bueno, ¿cómo aparecen pesos? ¿Cómo aparece liquidez en la economía? Entonces, pienso todas las formas de aparición de liquidez de la economía y cómo fueron evolucionando a lo largo del año. Antes de la salida del cepo teníamos un esquema donde todas las vías de emisión estaban prendidas. Funcionaban de manera endógena. O sea, daba la sensación de que antes de la salida del cepo cualquiera que necesitaba un peso lo conseguía. ¿Por qué? Porque podía ir a pedirlo. ¿A dónde? Cancelaba una LEFI, ejercía un put, vendía un dólar al Banco Central, pedía un pase activo, eh, le pedía rollover negativo al tesoro, o sea, pedía punto anchor y los pesos estaban. El problema de ese modelo es que en algún momento se iban a acabar porque eran 47,7 billones de pesos. Pero digo, los pesos aparecían de manera endógena. Desde la salida del cepo para adelante la cosa se endurece. ¿Mm? Desde abril hasta junio el endurecimiento tenía algún sentido. ¿Por qué? Porque ahora estás flotando. Es obvio que el equilibrio de tu curva de pesos o de tus tasas reales, cuando el tipo de cambio flota, va a ser un equilibrio con una tasa un poquito más alta. Bien, a menos que quieras que se dispara el FX, cosa que no veo al gobierno. Entonces, el endurecimiento de abril tenía algún sentido. ¿Cuál fue el endurecimiento? El Banco Central dejó de comprar reserva con emisión, porque ahora dentro de las bandas no opera. Se eliminaron los pases, activos y pasivos, se subieron los encajes a partir del 1 de abril, no sé si recuerdan. Este fue el apretón monetario principal, no hubo operaciones de mercado abierta y el gobierno dejó de dar rollover, dejó de dar punto anchor en realidad. Bien, entonces, era un endurecimiento razonable en el marco de un nuevo esquema cambiario donde vos flotás y no querés que el tipo de cambio se te dispare. Bien, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que con el paso del tiempo, la cosecha gruesa se terminó, entraste en la etapa de estacionalidad más negativa de la economía argentina en materia de divisas, y el Tesoro finalmente no pudo darse una estrategia para acumular reservas. ¿Por qué? Porque el riesgo país no comprimió lo suficiente. ¿M? Y porque las estrategias que había usado de colocar Bonte 2030 se estaban agotando porque la parte larga de la curva no te dio mucho más espacio. Entonces no te quedó otra que salir a comprar dólares con los pesos que tenés en la 2020. Eso lo que hizo es dio vuelta al mercado de cambios. Cuando nosotros a fines de junio nos enteramos que el Tesoro está comprador y que los dólares de la cosecha se terminaron, naturalmente esa flotación te va mostrando en tiempo real que el equilibrio es con un precio más alto. El gobierno no quiso que el dólar suba. ¿Y qué hizo? Profundizó y generó un squeeze de pesos. Todos los componentes de expansión monetaria que teníamos, incluso después de la salida del cepo, lo cerró. Si quieren, vamos uno por uno. Eliminó las LEFI, eliminó los puts, no compró con emisión porque estábamos dentro de la banda, eliminó los pases activos y los pasivos, volvió a subir los encajes 3, 4 veces, dejó de dar punto anchor, en algún momento dejó de hacer operaciones de mercado abierto y el Tesoro anunció que no compraba más dólares hasta fin de año. Bien. O sea, básicamente lo que hizo es secó la plaza de peso y le dijo a los bancos, tráiganme pesos al central, en un contexto donde los bancos tenían una serie de problemas que ahora vamos a hablar, algunos ya les dije, estaban muy prestados, pero aparte tenían un problema de estacionalidad. Estaban en el peor momento de demanda de saldos y billetes por parte del público, porque es básicamente el medio aguinaldo y las vacaciones de invierno. Bien, en ese contexto lo que hizo el gobierno, esa fue la forma que encontró el gobierno para generar alguna especie de estabilidad artificial de corto plazo del tipo de cambio sin intervenirlo de manera directa. Bien, hoy como verán, algo de todo eso se empezó a normalizar. Por eso hablamos de una normalización anticipada. ¿Por qué? Y bueno, porque ya de alguna manera tenemos corredor de tasa de vuelta. Bien, hoy hay pases pasivos, hay simultánea, te toman peso en simultánea y te dan pase activo a repo más 2. Hoy de alguna manera la suba de encaje ya no es tan dañina. ¿Por qué? Porque cambia la relación plazo-vista, porque cambia el crédito, porque baja la monetización. Bien, ahora lo vamos a ver por qué se normalizó. Y de alguna manera ayer se confirmó lo que ponía yo entre signos de preguntas. Volvió el punto anchor. Ayer el gobierno no roleó 0,6 billones de pesos que va a tirar en la calle. Digamos, no sé si lo chupará vías simultáneas o qué, pero digo, en principio vuelve eso, empieza como a normalizarse. Bien.
El punto es que esto obviamente generó un daño, este squeeze que tuvimos de pesos generó un daño significativo, como le decía, principalmente porque agarró a los bancos muy prestados. Bien, todo tipo de movimiento de aumento de encaje o suba de tasa en otro contexto hubiese sido una especie de espejo para los bancos. ¿M? Por ejemplo, algún movimiento de las tasas de interés, si los bancos están prestados con el sector público o tienen la plata en el Banco Central, como solían hacer en otros esquemas, era simplemente una corrección de tasas pasivas y se acomodaba. Lo que había que correr eran los spreads. Bien, cuando el banco está prestado, no tiene esa capacidad. A quien le tiene que trasladar esa suba de tasa es un cliente. Buena parte de esto lo vimos en el desplome de los adelantos y cuenta corriente, e incluso documentos descontados también dio para abajo en agosto, perdón, producto de que obviamente cobrarle 7% de tasa mensual a una empresa, por más que sea de primera línea, vos sabes muy bien que es difícil que cobres eso. ¿Bien? Incluso si se lo das, probablemente no te lo pague. De hecho, la mora está subiendo, sobre todo en familias, todavía no se ve mucho en empresas, pero bueno, en ese contexto, obviamente, los bancos tomaron una actitud un poco más defensiva y eso genera una retracción del crédito. En agosto dio casi cero la variación, probablemente en septiembre vamos a ver cómo cierra, pero probablemente también de mal. Eso le pega a la actividad, si le pega a la actividad le va a pegar a la recaudación, va a achicar el superávit fiscal, etcétera, etcétera. No es digo, a ver, este squeeze de pesos para mantener el dólar previo a la elección no es gratuito. Bien, lo vamos a ver probablemente, ya lo estamos viendo en la actividad y lo vamos a ver en los meses que vienen. Pero bueno, nada, lo de las tasas no se lo voy a contar, me voy a adelantar un poquito, digamos, suba de encajes, el Banco Central sube los encajes y se borra de la ventana de pases activos todo al mismo tiempo. Lo que genera finalmente es que, como los bancos están todos muy prestados, te quedan los bancos siempre en el mismo lugar. Cuando falta liquidez, todos los bancos están tomadores y cuando le pagás en efectivo las LEFI, todos los bancos están colocadores. Entonces eso es lo que genera una volatilidad de tasas. No tenés bancos que sean contralor como en Estados Unidos, puede ser el JP Morgan en el mercado de repos que cuando se borró en septiembre de 2019 pasó lo que pasó en el mercado de repo americano. Digamos, estamos sistemáticamente en ese mercado de repo en Argentina. Bien, por eso restituir el corredor de tasas ayudó mucho a resolver ese problema. Resolver ese problema con un corredor de tasas no es inconsistente, otra cosa que escucho mucho. Digamos, no podés tener control de agregado y corredor de tasas. Sí que podés. Y sí que tiene sentido y sí que es consistente. Yo les traje el ejemplo de Nigeria, yo sé que no es el mejor ejemplo, no motiva mucho, pero bueno, es uno de los pocos países que tiene control de agregados en la actualidad, controla el M3, tiene corredor de tasas. Y es consistente. ¿Por qué es consistente? Porque es igual que tener bandas cambiarias. Bien, vos tenés un régimen de cambio que es flotás entre bandas. Tener un corredor de tasa y control de agregado es lo mismo. Vos tenés control de agregado adentro del corredor de tasas. Si la liquidez hace que la tasa vaya al techo del corredor, controlás la tasa y abandonás el agregado. Si la liquidez hace que vayas al piso, controlas la tasa y abandonás el agregado. Es lo mismo. Es un salto de la política monetaria autónoma dentro del trilema. Como las bandas son un salto del trilema dentro de la banda de explotación, o fuera. Bien, es simplemente eso. Por eso restituir el corredor fue un acierto. Bien, porque quita esa volatilidad excesiva. Vos podés tener tasas reales altas, y yo creo que las tasas reales altas en la economía argentina, en principio, se van a quedar más tiempo, porque hay un fenómeno estructural de falta de liquidez en los bancos, porque están muy prestados, porque están poco líquidos. Eso no cambia. Por eso el piso de esta compresión va a ser relativamente alto. Bien, el punto es ser más 40 no es una tasa racional y no te está dando una pauta de lo que sucede en la economía real. Lo que te está diciendo es, generaste un problema de liquidez. Bien, que solucionado eso va a comprimir y es una de las grandes conclusiones que llevo. Finalmente, hoy tenemos un corredor y no controlamos más el M2. Volvimos al control de la base monetaria amplia, solo que en 57,7 billones, que son el control anterior más los 10 de utilidades que transfirió en algún momento el central a la cuenta del Tesoro. Bien. Hoy, si uno cuenta los pesos de la base monetaria amplia más la simultánea, estamos pasados. En algún momento va a haber que eliminar pesos. Vamos a ver cómo lo hacen. Bien, puede ser con compra de dólares al Banco Central, bien, por parte del Tesoro, una cosa así, bien. Pero bueno, en principio, entonces, esa implementación de control de M2 y el no volvió todo para atrás, no se hace, la eliminación del corredor finalmente se pospone, no es que vamos a seguir con corredor para siempre, por ahí el gobierno después de la elección elimine de vuelta el corredor y se anime a tener más volatilidad de tasa de vuelta, pero en principio hasta la elección vamos con corredor, hay una tasa pasiva, hay una tasa activa, en el medio flotan las tasas del mercado de dinero y las del ECAPS, y vamos con control de base monetaria amplia, que es 57,7, y que solo hay pesos en la cuenta del Tesoro.
La única forma de remonetizar ahora es con pesos en la cuenta del Tesoro, es pedir punto anchor, que ahora pareciera que el gobierno se anima de vuelta un poquito a dar. ¿Cómo estamos actualmente? La situación de liquidez mejoró, digamos, lo de ayer es una prueba más de que mejoró porque si uno mira las curvas soberanas desde la última semana de agosto, que era el colapso, a lo que era ayer la curva antes de la colocación, hubo una compresión en la parte corta, eso te marca de que de alguna manera los movimientos de la tasa del Banco Central le están pegando bien a las curvas, se está trasladando. La posición neta del Banco Central, sacando LEFIs en el mercado de dinero hoy es tomadora, que es lo que hacen simultáneas. Eso te da una pauta de que hay todavía un pulmón de liquidez, que apareció un pulmón de liquidez, y la pregunta es, ¿cómo puede ser que tengamos una situación de liquidez un poquito más holgada si no cambió nada? No, sí, cambió cosas. ¿Qué cambió? Primero, la estacionalidad de saldos mejoró, porque vos vas a la parte del año donde la gente te pide menos vista y menos billete en la mano. Eso te cambia la relación plazo-vista y eso te cambia la necesidad de encajes. Eso te cambia la necesidad de pesos. Bien, de vuelta, había un problema estacional, por eso el squeeze fue tan brutal, porque lo hiciste en este momento de estacionalidad. Los bancos prestados y sin liquidez, en el peor momento de estacionalidad le sacaste todos los activos de liquidez que tenían. Y aparte, tu target era el pasivo de los bancos, que eran los depósitos. Vos te metiste a jugar en cómo administran los activos los bancos, por eso el desastre que tuvimos. Después hay otra cuestión que es la actividad económica está estancada, está yendo para abajo. Yo te diría casi 3 meses seguidos. Eso obviamente desmonetiza. Bien, si uno mira el crecimiento del crédito, dato del Banco Central, a mí esto me da peor, pero ellos separan por línea de crédito, pero ya les da cero el crecimiento del crédito para agosto. ¿Bien? Y la economía se está desmonetizando. El M2 transaccional cayó 1,3 desestacionalizado real en el mes de agosto. ¿Mm? Es decir, alcanzaste un equilibrio de liquidez por las malas. ¿Bien? Desmonetizando. ¿Mm? ¿Se acuerdan cuando el secretario del Tesoro decía con qué pesos? Y a algunos les contestábamos, los pesos aparecen. Porque si la economía se desmonetiza, la velocidad de circulación aumenta, con los mismos pesos que transaccionabas, sobran pesos. Porque las transacciones son menos, entonces todos los pesos restantes sobran para correr el dólar. ¿Mm? Usando eso. Bien, están apareciendo los pesos porque la economía está yendo a menos, entonces están sobrando pesos. Bien, eso te ayuda, más la estacionalidad, encontraste algún equilibrio de liquidez razonable. Hacia adelante los vencimientos privados no son la bestialidad de agosto, también hay que decir eso. El gobierno en algún momento, yo no sé si se acuerdan, pero en esta parte previa a la elección no metía vencimientos, tiraba todo largo más corto. Como nos fuimos acercando, en algún momento empezó a tirar algo, pero los vencimientos que vienen ahora privados son relativamente em, afrontables. Bien. Y como si fuese poco, tenés 12 billones de pesos, casi 13, en la cuenta del Tesoro. Bien. Para dar punto anchor todo lo que te pidan. Y tenés otros 12 billones en el sistema. La gente se olvida de esto. El superávit fiscal está en el sistema, no está en la 2020. Bien. En el sistema, vos tenés una necesidad de caja más o menos de 5 billones, que son los gastos de la administración pública mensual. Pero el resto de eso, una parte la podés sacar del sistema y mandar a la 2020 y seguir dando punto anchor. O sea que, en concreto, en materia de pesos, y esto es parte del equilibrio macro y ordenar la macro tiene estas ventajas, en materia de peso tenés menos vencimiento y tenés un montón de pesos en las cuentas. Con lo cual, y tenés una situación de liquidez más holgada por las malas razones, pero más holgada en fin. Con lo cual, la situación de pesos se equilibró. Bien, y hacia adelante no veo que vaya a ser muy negativa. Estructuralmente seguís ilíquido, en realidad los bancos siguen ilíquidos, entonces siempre vas a tener en el margen un poquito de demanda de saldo por los bancos. Pero digo, la situación claramente encontró otro equilibrio. No es lo mejor es lo mejor que encontré para mostrarles que en realidad todo el desequilibrio del mercado de dinero que vos estabas logrando era para mantener el mercado de cambio en un equilibrio inestable. De hecho, las curvas, vos estabas flotando y las curvas SER y dólar link o hard dólar te estaban prediciendo un tipo de cambio de equilibrio real más alto después de la elección. Cuando vos tenés flotación, las curvas tienen que estar arbitradas con la inflación americana. No estaban arbitradas. ¿Qué te estaban marcando? El mercado te estaba diciendo, yo sé que podés mantener este FX rompiendo el mercado de dinero, pero cuando normalices, el tipo de cambio de equilibrio es más alto. Entonces, toda la normalización del mercado de dinero que estamos viendo es con un tipo de cambio que es más alto. Bien. La realidad es que fuimos a un equilibrio más alto, que es este que hemos encontrado en la zona de 1430, 1420, 1450, porque al gobierno no le quedaron herramientas. Todas las herramientas que el gobierno usó en la previa de la elección estaban agotadas. Lo regulatorio ya no hay posibilidad de seguir haciendo cambios regulatorios. Bien, ya no quedaba más margen. El último fue lo de la posición neta global de contado que no puede cambiar un día anterior para que
te buscan el rollover de futuros y que vos te puedas borrar y no te pidan el spot. Ya llegó un límite, esto estaba agotado. El squeeze de peso con las tasas estaba agotada, la tasa de adelanto en 7-8% mensual va a fundir empresas, va a romper el capital de trabajo de las empresas, también estaba agotado. La venta de futuros estaba agotado, estábamos ya al ritmo que veníamos acercándolo al umbral del mercado de los 9 billones, pero aparte por arriba de una meta indicativa del fondo histórica de los 5.000 palos. El fondo arriba de 5.000 millones de dólares de vendido de futuros ya te observa, por más que no esté escrito, estaba escrito en acuerdos anteriores. Y siempre que el gobierno estuvo arriba de 5.000 millones de dólares, dejó vencer posiciones, con lo cual se siente incómodo arriba de esa posición. Es verdad que no hay revisión de septiembre, así que es probable que puedas irte por arriba y mantenerte por arriba, pero en diciembre, cuando llegue la revisión, lo van a tener que corregir, así que ojo con eso. Lo que digo es lo mismo que venía advirtiendo y pasó, en algún momento el central se borra de la curva de futuro y tenemos un salto. Y después, la otra herramienta era la venta de spot. Nos enteramos que el Tesoro estaba vendiendo, ya en la última semana vendiendo a razón de algunos días arriba de 200 millones de dólares en un día. Bien, entonces, todas las herramientas estaban agotadas el viernes previo a la elección. Si encima el resultado fue relativamente malo, el lunes había que buscar un nuevo equilibrio. No hay otra alternativa. Y es lo que hizo el gobierno. La pregunta que nos queda es, ¿ese equilibrio es sostenible? Y ya termino con esto. Para mí no. Bien, o sea, este equilibrio que logramos es un equilibrio sin acumulación de reservas. Y eso es lo que a mí me preocupa. Todas las vías de acumulación de reserva que tenía el Tesoro están vetadas. Con este riesgo país, naturalmente imposible colocar algo en los mercados en el corto plazo. La estrategia de colocar títulos en pesos, parte larga de la curva y que eso, esto es la evolución del precio de los Bonte 30, primera colocación, segunda colocación, mercado secundario. El que hizo eso perdió como en la guerra, con lo cual la señal hacia adelante para los que quieran hacer esto es muy mala todavía. Y después, los dólares en la cuenta 20501, la cuenta del central, del Tesoro en el central, en dólares, lejos de subir, cayó, porque estuvieron vendiendo dólares. Con lo cual, de alguna manera, hemos logrado equilibrar esa balanza que veníamos en un equilibrio que luce relativamente más armonioso y estable y más sensato, pero es un equilibrio donde no se acumulan reservas. Y el tesoro tiene que acumular reservas. De vuelta, el tesoro, no el central, el tesoro. El tesoro tiene que acumular reservas porque tiene vencimientos de acá hasta fin de año de 3 billones de dólares antes de los vencimientos, 3 billions, antes de los vencimientos de enero. Yo veo mucho colega preocupado por los vencimientos de enero. Yo le diría que se preocupe por cómo llegamos a enero, porque durante todos los meses vamos a tener vencimientos con el BID, tenemos vencimientos con el fondo, ¿bien? Y daría la sensación de que el gobierno no quiere frenar el proceso de recapitalización del Banco Central. ¿Qué significa esto? Todos los dólares que entraron fueron al Banco Central, no quedaron en la cuenta del Tesoro. Quien tiene que pagar las deudas es el Tesoro, no el Banco Central. Entonces, yo ya sé, y mucho colega me dice, no es preocupante, porque lo que me dicen es, bueno, le comprará los dólares al Banco Central, porque los dólares el central los tiene. ¿M? Las reservas netas hoy están en la zona de 3.000 millones de dólares positivas y las reservas líquidas cerca de los 18.000 millones de dólares. O sea que los dólares, ¿quién los tiene? El Banco Central. O sea que la estrategia de este equilibrio es, de alguna manera, eh, a ver, pensémoslo así, para no spoilear, digo, el Tesoro tiene que comprar dólares, ¿bien? Y tiene que comprar ya. Y cuando intente hacer eso, este equilibrio que tenemos no es sostenible. ¿M? No por la parte cambiaria, por lo menos. ¿Bien? El mercado se puede poner más o menos ansioso, ahora está un poco más tranquilo, después del squeeze de peso, la verdad que después de lo que teníamos antes de la elección, esto luce un poco más razonable, pero todavía no resolvimos un tema de fondo que es, hay que pagar la deuda. Entonces, acá tenemos dos alternativas. O el Tesoro va y le pide los dólares al Banco Central, o el Tesoro vuelve a comprar los dólares en el mercado financiero. En las dos alternativas va a haber que reformular el acuerdo con el fondo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Ponele que vamos por el central, o sea, no vamos por el mercado. Agarramos los pesos de la cuenta 2020 y le compramos los dólares al central. Bien. Bueno, ¿cuál es la ventaja? Bueno, no vas a meter presión al tipo de cambio. Bien. ¿Por qué? Porque no compras los dólares en el mercado, los compras por afuera del central. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, olvídense del punto anchor. O sea, nos va a quedar muy poco espacio para pagar en efectivo rollovers negativos, rollovers menores de 100, porque los pesos son los mismos. Bien, a menos que saque liquidez del sistema, también va a ser un problema. Entonces, o usamos los pesos para comprar los dólares para pagar la deuda al central, o usamos los pesos para dar punto anchor. O buscamos un mix entre los dos, pero vamos a estar cada vez más finos. Eso como primera medida. Como segunda medida, descapitalizás al Banco Central. Le vas a sacar las reservas netas.
O sea, en 2 meses vista vamos a estar de vuelta discutiendo que el Banco Central tiene reservas netas negativas. Bien. Eso para mí da por terminado el acuerdo con el fondo. O sea, yo sé que esto parece formal, digo, pero me parece que nadie termina de entender el alcance del acuerdo que firmamos con el fondo. El acuerdo que firmamos con el fondo es para recapitalizar al Banco Central. Si 4 meses después de firmar eso le estamos sacando los dólares para pagar deuda del Tesoro con pesos emitidos, porque son las transferencias de utilidades, pues no sirvió para nada el esquema. Bien, para mí eso es grave. Yo sé que hay muchos diciendo es lo mismo. No es lo mismo. Fracasó. Bien, y hay que reformular el acuerdo. Supongamos que el gobierno dice, no, hice todo esto para recapitalizar al central, lo último que quiero es ir a sacarle los dólares de la recapitalización. Entonces, ¿qué hago? No, voy y los compro en el mercado de cambio, los dólares. Bien, ¿cuál es la ventaja de eso? Bueno, te queda el Banco Central saneado y te da una foto más real del equilibrio del tipo de cambio, que es un equilibrio más alto porque tenés un jugador muy grande como el Tesoro comprando. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, obviamente va a haber menos punto anchor como en la anterior y de vuelta vamos a tener que volver a rediseñar el acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque si ya estamos a 20 pesos de la banda superior y a eso le sumamos un Tesoro comprando, el techo de la banda se vulnera. Bien, y finalmente, si respetamos el esquema, quien te va a dar los dólares es Central, lo vamos a descapitalizar. Hay que reformularlo. Como sea el acuerdo del fondo de octubre en adelante, hay que reformularlo, porque no terminó funcionando. Bien, por un montón de razones. No está mal diseñado, pero lo rompimos. No lo dejamos funcionar como tendría que haber funcionado. Entonces hoy la probabilidad de que perdure después de la elección, hay que ver qué tanto se cambia. Ahí lo más importante son las bandas. Yo ahí escuchaba a algunos diciendo, no, son zonas de intervención. No son zonas de intervención las bandas. Zonas de intervención eran las de 2018. Estas son bandas. Está en el esquema en la presentación del esquema del Banco Central es defender el valor de la banda. No es una zona de intervención que vendo con subasta 150 palos por día y que sea lo que Dios quiera. No, no, voy a defender el valor de esa banda y no tengo límite para intervenirlo. En el acuerdo con el fondo está un poquito más soft, pero también se lee que se va a defender la banda. Bien. Rofextop opera todo por arriba, pero también es un arbitraje de tasas. Con lo cual, si las tasas no comprimían porque había un problema de liquidez, te ponía el piso muy alto. Bien. Y vos al estar cerca de la banda, es obvio que el arbitraje te va a quedar por arriba. Arbitra con una tasa en dólares que vos tampoco controlás, pues está muy vinculada al riesgo país. Entonces, que todo ROFEX esté por arriba de la banda, para mí no es un indicador 100% confiable de que el mercado ya dice que las bandas se terminaron. Sí es una señal igual. Bien. Y en concreto, para concluir, es muy probable que las bandas haya que recalcularlas. Por esto que les digo, ¿qué veo en el tipo de cambio? Yo la verdad que lo veo estable hasta la última semana de octubre o las últimas 2 semanas previo a la elección. Ahí puede haber algún ruido, pero yo lo veo estable. Yo creo que si hay que probar la banda superior, va a suceder más cerca de la elección. Hoy veo que este equilibrio es alcanzable. Y es verdad que pedirle al gobierno que resuelva ya cómo va a comprar las reservas es un poco anticipado, pero es una discusión que en un mes vamos a tener, no tengo ninguna duda. Em, Hay una alta probabilidad de que el esquema cambiario se cambie de octubre para adelante. ¿Por qué? Porque este es un equilibrio sin acumulación de reservas. Y en algún momento vamos a tener que discutir cómo compramos las reservas para pagar la deuda. En cualquier escenario, si vos se las sacás al central, yo sabés que voy a pensar, vos se las podés sacar al central y tal vez no nos vayamos de la banda. Porque como no le metés presión al FX, digamos, esto tal vez pueda ser sostenible. Ahora, ¿sabés qué voy a pensar yo? Todo lo que le saques al central es poder de fuego para defender la banda. Con lo cual, hoy yo confío en la banda porque tienen 17.000 palos, ponele. Si vos le empezás a sacar dólares por afuera del mercado, esos 17.000 se convierte rápidamente en 10.000. Y con 10.000 yo no sé si puede defender la banda después de la elección. Entonces, es un equilibrio que cierra sin acumulación de reservas y vos en el corto plazo vas a tener que acumular reservas. Así que el equilibrio que tenemos hoy con este régimen de cambio es difícil que se pueda sostener después de octubre. Lo vamos a poder sostener si entra más deuda, si logramos algún crédito con otro organismo internacional, si le pedimos más plata al fondo. Todas cosas que en algún momento van a hacer que esto colapse. O sea, son salidas para adelante. Lo mejor es rediseñar el esquema. Sería lo más inteligente. Y que el gobierno te diga las bandas siguen, no es nada, no significa nada porque es lo que tiene que decir. No te va a decir, no, no, después de octubre liberamos el tipo de cambio y se va a 2.000 pesos. No te va a decir eso. Bien, entonces es hasta lógico. En materia de tasa de interés, sigo viendo espacio para que comprima, sobre todo la parte corta, o sea, creo que la curva debería aplanarse, rendimientos reales de 15% me parece un target razonable para el corto plazo, a donde podríamos ir, una curva aplanada en torno a 15 de rendimiento.
Yo no le pediría mucho más porque la situación de liquidez sigue siendo fina y el gobierno tampoco va a querer tasas reales muy bajas porque en la previa de la elección le van a disparar el tipo de cambio. Bien. Pero hay espacio para normalizar, más en la parte corta, por eso yo preferiría estar corto, porque si hay compresión, es verdad, no agarrás la mayor duration, pero sí el movimiento de la curva, te va a compensar. Bien. Después, en materia de inflación, el pass-through para mí va a seguir siendo bajo. Es una economía que está ordenada, los precios relativos están ordenados, la relación transable-no transable todavía te da espacio. Luce una corrección de tipo de cambio real, esto más que nominal, con lo cual yo sigo pensando que el pass-through va a ser bajo. Hay puesto en precio, inflación en torno a 2 para los próximos meses. Hay puesto en precio que después de la elección se puede ir un poquito el promedio arriba, sí. Es por ahí porque todos esperamos un corrimiento cambiario con algo más de nominalidad, pero después se acomoda, no veo nada serio ahí, y más con una economía que cada vez tracciona menos. Y finalmente, riesgo país, yo no lo veo, o sea, desde los niveles que está tiene que recortar, pero no lo veo recortando mucho en el corto plazo. No lo veo llegando a niveles que nos permitan intentar o ensayar una salida a los mercados. Y creo que la bondad del gobierno va a estar en diseñar un programa financiero en moneda extranjera que funcione sin el riesgo país convergiendo. Parece algo súper improvisado y hasta rudimentario lo que estoy diciendo, pero es la única forma de que funcione. Hay que diseñar un programa que cierre, que se pueda pagar la deuda sin rolear. Y una vez que vos tengas ese programa, que va a ser con un efecto más alto, por ahí sin las bandas, por ahí con otro equilibrio monetario, una vez que vos tengas ese programa, solo el riesgo país va a comprimir. No va a pasar antes. ¿Bien? Y de vuelta, después de octubre, si el gobierno gana las dos cámaras, las reformas que vienen, las reformas no existen. Ni las reformas ni el resultado electoral va a resolver ninguno de todos los problemas que tenemos de fondo. Las reformas van a tardar un montón, muy probablemente tengan una resistencia social muy grande y muy probablemente no estén bien diseñadas. Así que esto lo digo exagerando un poco porque creo que nos estamos poniendo por delante que van a venir unas reformas que son salvadoras y las reformas no van a venir el 27 de octubre y las reformas por ahí no puedan pasarse y tal vez no sean lo que queremos. Así que nada, me parece que hay que resolver los problemas de corto plazo que tenemos antes de pensar en que van a venir reformas salvadoras post-octubre. Eh, con esto también digo, no creo que post-octubre se resuelva mucho. O sea, vamos a seguir teniendo los mismos problemas que estamos teniendo. Por ahí un poco destensados, por ahí con una buena foto electoral se acomode todo un poco, pero eso no nos va a permitir ni reolear deuda en el mercado internacional en el corto plazo, ni nos va a resolver el tema de las tasas reales, ni nos va a resolver el tema de la liquidez de los bancos. Son todas cosas que hay que resolver tratando de encontrar un nuevo equilibrio que para mí no es este que tenemos hoy. Este es sostenible, por ahí nos pueda depositar en octubre, pero después de octubre vamos a tener que volver a hacer algún recalibraje de este equilibrio entre los pesos y los dólares, sobre todo para que el Tesoro pueda honrar su deuda, ¿bien? Que es un poco la preocupación, sobre todo en moneda extranjera, que me queda a mí después de todo este lío que hemos tenido con los pesos. Gracias, Leandro, por tu exposición. Mientras, muy clara, mientras invitamos a los que quieran hacer preguntas a través del panel, vamos a vender un poquito, vamos a contar un poquito qué está pasando brevemente en los minutos que nos quedan a ver si podemos compartir. No sé, Lean, si tenés que dejar de compartir vos, Sí, así ya lo subo hago, para. brevemente. Dame un segundo, ¿no? No, igual, a ver, se ve ahí el... Ahí Bueno, pues, estamos. ¿ya estás? No sé si ahí se está viendo. Solo dejé de compartir, ahí está. Ahí lo logré. Ahí se está viendo. Sí, ahí está, perfecto. Yo me muteo, por cualquier cosa. Estoy acá. Bueno, muy rápidamente compartir qué estamos viendo en la industria de fondos, sin grandes cambios de lo que vimos en términos de stock y flujo con respecto al mes pasado. Sigue creciendo la ponderación de productos en dólares, a expensa de la sangría que se viene dando con fuertes rescates en todo lo que es mundo pesos. En lo que respecta a mundo dólar, con una participación cada vez más grande de los money market en dólares que ya tienen un peso de más del 8% del total. Para lo que es cash management pesos, fueron apareciendo productos complementarios en este escenario que escribía Leandro, caución, plazo fijo pesos, remu pesos como productos competitivos ante un escenario
de altísima volatilidad. En nuestro comité de inversiones semanal, todos los lunes revisamos la estrategia de cada uno de los asset class de nuestros fondos, con una estrategia de alocación de activos, y un poco la mirada es apuestas puestas en todo lo que es cobertura, tanto en dólar financiero como dólar oficial, y con una mirada de duration bien cortita para lo que es LECAPs, apuesta en tasa variable con Dual Estamar, una mirada así en el tramo medio en lo que es Curvacer, y priorizando el riesgo más cortito de los bopreales por sobre bonares y globales. Les recordamos que aquellos que todavía no lo han visitado, tenemos ya operativo un micrositio específico para Agris, donde está toda la información de nuestros productos, donde subimos las charlas, donde pueden ver las fichas de cada uno de nuestros fondos actualizadas. Así que a los que todavía no lo han visitado, los invitamos a que lo hagan. Y ahora sí, yendo a productos. Un poquitito lo que es nuestros fondos en pesos para transitar este escenario que planteaba Leandro de las próximas semanas, de acá a octubre. Conceptualmente, estamos parados en estrategia de duration corta en cada una de las carteras, con mayores niveles de liquidez y con alto grado de cobertura en los fondos que así lo ameritan. Las tres alternativas de cash management: nuestro Mega QM pesos, el Mega QM balanceado y el Mega QM ahorro. ¿Qué estrategia venimos corriendo en el money market de pesos? ¿Sí? Venimos renovando plazos fijos desde la semana pasada, niveles de 69%, han caído a niveles de 57, tasas de cierre de ayer. La tasa de caución también ajustó, cayendo de niveles de 43 a 32. Y la idea de este fondo, más allá de este contexto, es priorizar colocaciones de corto plazo, sí, para tener más colchones de liquidez de cara a las elecciones de octubre. Sí, es un fondo grande, que paga los rescates, como saben, en T0 por la mañana, todo a devengamiento. Creo que es una alternativa para tener en cuenta para transitar este escenario, que se puede complementar y muy bien con el Mega QM balanceado. Es nuestro fondo T0, paga los rescates al cierre del día, después de las 5 de la tarde. Es el fondo de LECAPS. Acá se redujo la posición de disponibilidades, todo lo que es cash, caución y fondos, de 20% a 5%, aplicando la cartera en las tres próximas LECAPS, ¿sí? Para que tengan una idea, la que vence más lejos vence a finales de octubre. Una cartera que quedó 20% plazo fijo, 5% liquidez y 75% LECAPS. El objetivo de este fondo es obtener un carry superior al money market. Hoy el diferencial no es muy grande, pero a medida que vayan venciendo los plazos fijos viejos de money market, ese spread de tasa se debería empezar a materializar. Y la tercera alternativa dentro de lo que es cash management, nuestro Mega QM ahorro, nuestro T más uno en pesos. Acá la idea es mantener una cartera equilibrada entre TAMAR y tasa fija, que de alguna manera asegure cobertura ante variaciones de tasa, y apostando con una mirada de compresión de tasas. Fíjense que los tres fondos tienen una duration bien cortita. El money market 0,3 meses, el balanceado 0,4 meses y el T más uno pesos en niveles de 3 meses. Les compartimos después en la presentación la cartera actualizada de estos tres productos. Quiero tomarme un minuto para las dos alternativas de cobertura antes de ir rápidamente al mundo dólar. Tenemos dos fondos, ¿sí? El cobertura SER y el cobertura Dollar Link. Entendemos, como planteaba Leandro, que acá sí es una mirada de un horizonte de inversión de mediano plazo. Las coberturas tienen un precio barato para ingresar. El fondo de SER está con una duration también bien cortita, fíjense, en menos de un año, 8,1 meses, con una tasa real
de 26%. Leandro hablaba de normalizar en 15%. Creemos que acá hay una oportunidad de compresión. Mantenemos todavía en el fondo un 10% de liquidez en caución para reducir la volatilidad y lo estamos sugiriendo para horizontes de inversión de 3 a 6 meses. Por otro lado, nuestro fondo Mega QM Cobertura es nuestro Dollar Link, acá sí con una estrategia de cartera bien atomizada, un 35% en corporativos Dollar Link para diversificar el riesgo soberano, un 13% de dólar cable, el resto sintético, un fondo que está 100% con cobertura, una TIR sobre devaluación de 15% y una duration también bien cortita de 10 meses. Le vemos valor con este nivel de tasas para transitar el periodo electoral, acá con un horizonte de 2 o 3 meses. Por último, para compartirles, Mundo Dólar, sí, como decíamos, flujo positivo en la industria, los money market tomando cada vez más relevancia. Acá les queremos dejar el mensaje de dos fondos conservadores. Nuestro money market con niveles de TNA levemente por debajo del 2%, todo a devengamiento, un fondo grande del orden de los 200 millones de dólares, apto para ser puesto en garantía de caución, apto para blanqueo también. Y para aquellos clientes que busquen, sin resignar el horizonte de corto plazo, sin asumir grandes volatilidades, que busquen un poquitito más de rendimiento, nos gusta mucho el Mega QM Renta Global Dólar, es un fondo que lanzamos este año. Fíjense lo que viene rindiendo en lo que va del año, year to day, con rendimiento directo de arriba del 3%, con muy baja volatilidad en las últimas 60 ruedas. Si miramos una mirada semanal, no tuvo rendimiento negativo en ninguna semana. Es un fondo que combina pagarés avalados, ¿sí? Todos garantizados, un tercio de la cartera, buen rendimiento, baja volatilidad, compensando la no liquidez que dan esos instrumentos con una cartera que combina Treasury Bills y liquidez en dólar MEP. Y por último, para aquellos que quieran diversificar algo de su cartera sin exposición en Argentina, tenemos dos alternativas de fondos de LATAM, un LATAM soberano y corporativo y un LATAM con un sesgo todo privado. Fíjense que son productos que también vienen teniendo un muy buen rendimiento en lo que va del año, con niveles entre 4 y 5% de rendimiento positivo en dólares. Eso es lo que habíamos traído para compartir. No sé, no estoy viendo, Lea, si surgió alguna pregunta. Acá tenemos algunas preguntas para Sí, terminar, que nos hemos extendido un poquito. una es comentario y otras son dos preguntas. Una de Eduardo, que es muy difícil de contestar, que cuál sería el dólar de equilibrio aceptable. Un dólar de equilibrio aceptable, conceptualmente te puedo contestar, sería un dólar donde acumulás reservas y nada, eso. Donde los flujos están empatados en el sector privado y el sector público puede comprar reservas. No sabemos dónde es, pero estamos seguros que es por arriba de la banda, muy probablemente. Em, Indistintamente de cuándo. Si ahora, si después de octubre. Hay un escenario muy optimista donde si la elección es muy buena en octubre, el tipo de cambio baja mucho, se aleja del techo de la banda y finalmente la posición que entre en términos netos del tesoro al mercado de cambio te lleva de vuelta a la zona de techo y no rompes. Por las magnitudes que el tesoro tiene que comprar de dólares, yo no veo que logremos ese escenario. O sea que cualquier dólar aceptable está por arriba de la banda hoy para mí con esta foto que tengo acá. Y esta foto, digo, mañana Trump hace una locura y cambia todo, digo, me refiero a eso. Y después Mariano pregunta, ¿generar reservas sin rolear implica un retroceso en la apertura del cepo? Buena pregunta también. Sí, muy probablemente. Sí, uno entiende que cuando vos termines de liberar los stocks que quedan y saques las restricciones cruzadas, puede haber algún movimiento de FX para arriba. Si el Tesoro va a hacer ese movimiento de FX para arriba comprando reservas, es probable que el otro se posponga porque no querés dos medidas que vayan en la misma dirección y te disparen el tipo de cambio. Imagino que el gobierno no va a querer eso. Así que sí, buena pregunta, sí, 100%. Y después Joaquín Suma, conociendo los antecedentes de gobierno,
cómo le parece que va a buscar salir del esquema de bandas eh, de forma de no hacerlo en una situación de debilidad? Es una buena pregunta, pero yo creo que ya, lo voy a decir de una forma medio brutal, pero creo que no es una decisión del gobierno. Me parece que es una cuestión de mercado, es una cuestión económica. No tiene forma de sostener las bandas a menos que cambie algo en el medio. Así que no sé cómo lo implementarán, pero lo van a tener que hacer, no es algo que tengan que decidir. Después de octubre, el mercado va a poner un voto, que es el lunes 27 de octubre. Vamos a ver si el mercado le da cuerda al gobierno y dice, bueno, no, con estos niveles de tipo de cambio es razonable. Yo creo que por los flujos no te va a dar, y te va a obligar a hacer un cambio, porque el gobierno, a ver, puede tomar la postura de decir defiendo la banda. El punto es que nada, el viernes pasado en un mercado de cambio de casi no se mueve, operó 200 palos netos abajo. Si yo veo que el Banco Central el 27 de octubre vende 200 palos, al otro día vende 200 palos, al otro día vende 200, todo para mantener la banda, no se sostiene. Por eso digo, cuando los colegas dicen hay 20.000 palos de reservas líquidas, con eso lo sostienen, no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de flujos. Si el gobierno todos los días tiene que vender 200.000 millones, 200 millones de dólares, perdón, no es sostenible, por más que tenga 20, 30, 40 o 100. Por eso digo, en algún momento naturalmente le va a surgir el sentido común y va a decir, con este esquema estoy entregando todo el acuerdo del fondo en el mercado de cambio, no tiene sentido, lo tengo que rediseñar, tengo que ir a un lugar de equilibrio donde me sienta más cómodo, donde mis dólares valgan más, donde no le sea tan fácil al mercado llevarme 200 palos por día. Así que nada, finalmente lo va a hacer en una situación de debilidad. Ojalá lo haga de manera proactiva. No lo va a hacer antes de la elección porque no le conviene, electoralmente no sirve y va a meter más ruido, pero probablemente después de la elección haya que rediseñarlo. Y creo que esa era la última. Leandro, un placer tenerte con nosotros. Gracias a todos los participantes. Seguimos comunicados por nuestros canales habituales y la charla va a estar subida en nuestro micrositio para aquellos que la quieran volver a escuchar o compartir con sus clientes o colegas. Leandro, otra vez, muchas gracias. No vamos a hablar de fútbol. No te deseo lo mejor para Estudiantes River el fin de semana y nos estamos viendo pronto. Que todos tengan un excelente día. Bueno, gracias por la invitación, saludos a la comunidad de MEAQM y gracias por el acompañamiento en el podcast también, aprovecho para agradecerles. Que tengan todos un muy buen día.